Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas al Círculo de Bellas Artes, tanto a las personas que nos acompañan hoy presencialmente, que la verdad es que son muchísimas, lo cual es muy de agradecer en esta sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes, como a las que nos acompañan por streaming a través de la retransmisión que estamos ofreciendo a través del canal del Círculo de Bellas Artes. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las entidades y las personas que nos acompañan y que nos han ayudado a realizar este Café Azaña en el marco de este programa tan estimulante que ha sido promovido por la Vicepresidencia Primera del Gobierno a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Quiero agradecer la presencia del Secretario de Estado, también la presencia y el apoyo de ACE, que ha sido magnífico, y también, me gustaría felicitar y dar las gracias, ¿no?, a la Biblioteca Nacional por esa exposición tan extraordinaria sobre Azaña, a su comisaria que se encuentra aquí presente, y desde luego esa exposición ha sido para todos nosotros un estímulo, un acicate para reencontrarnos con Azaña, con sus múltiples facetas y pensar a raíz de su obra y de su biografía sobre temas como los que nos convocan hoy. Antes de presentar a las personas que me acompañan en la mesa, quería advertir de que este acto es doble, en el sentido de que, como ha ocurrido también con otras singladuras de este ciclo, va a haber primero un diálogo alrededor del tema que nos convoca aquí, que es fundamentalmente una perspectiva cultural a partir de Azaña, y a continuación habrá una performance, actuación. No quiero tampoco definirla demasiado, también para no desvelar demasiado su contenido, a cargo de dos exalumnas, brillantes exalumnas de nuestra Escuela Sur de Profesiones Artísticas que tenemos aquí en el Círculo, que son Julia Fernández y Ana Alonso, a las que doy las gracias por haber ideado esta performance con la que finalizaremos este acto, en el sentido de que cuando hayamos hablado los tres y haya habido un turno de preguntas, pues comenzará lo imprevisto e imprevisible. Quiero agradecer, evidentemente, a José Antonio Gómez Municio, que está ahí, a Marifé Santiago por el liderazgo también a la hora de organizar este centenario y todos estos encuentros. La verdad es que es una gozada cuando las instituciones culturales nos coordinamos y realizamos un programa coherente, un programa bien pensado desde hace mucho tiempo, y desde luego para el Círculo de Bellas Artes es un honor poder participar en ello. La charla que nos convoca hoy lleva como título una cita del propio Manuel Azaña: la democracia es fundamentalmente un avivador de la cultura, que es una cita del discurso Apelación a la República que Azaña pronunció en 1924. Entonces, nos hemos repartido un poco las tareas, ¿no?, de manera bastante organizada. Manuel Artime, al que ahora voy a presentar, se va a encargar de alguna manera de un análisis de este discurso tan importante y de sus consecuencias más allá incluso del propio Azaña. Beatriz Barreiro va a hablar de la cuestión de los derechos humanos, de la educación, también centrado en un caso concreto, en un caso de estudio que podríamos decir en relación a la aplicación de esos derechos humanos a la educación y por lo tanto el problema también de para qué y en qué sentido educar hoy. Y yo, que iniciaré la intervención, voy a concentrarme en un triángulo, en tres polos de sentido que son fundamentales para Azaña y son fundamentales todavía para nosotros hoy, como son la cultura, entendida en un sentido amplio, o las instituciones culturales, la universidad y su misión, y el tercer polo sería Europa, o una mirada hacia Europa como catalizador de las acciones tanto de la universidad como de la cultura. Aquí ya ha llegado Marifé Santiago, a la que ya he agradecido, pero ya se encuentra en cuerpo presente entre nosotros. Sin más dilación, voy a presentar muy brevemente a Manuel y a Beatriz. Yo no me autopresento, porque, en fin, soy impresentable además, pero quiero decir simplemente que Beatriz, a la que agradezco mucho que haya venido hoy, es doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III, es máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Libre de Bruselas y actualmente es profesora titular de Derecho Internacional en la Universidad Rey Juan Carlos. La verdad es que tiene un currículum abrumador, enfocado a la cuestión de los derechos humanos y muy particularmente a los derechos culturales.
ha realizado diferentes investigaciones de casos de estudio y estábamos hablando antes en mi despacho en concreto de los derechos culturales por un puente entre Túnez y España, del que ha salido también esta interesante publicación que ha tenido la amabilidad de regalarme, y ha realizado notables estancias de investigación en los más prestigiosos centros de investigación de Europa. La verdad es que da un poco de envidia porque el Instituto Max Planck, ¿no?, de Halle, el Instituto de Derecho Internacional Público de Göttingen, el Centro de Ética de la Universidad de Toronto, el Centro de Estudios Sociolegales de la Universidad de Oxford. La verdad es que es un currículum impresionante. Y además es miembro de la sección iberoamericana del Ateneo de Madrid, lo cual, pues tratándose de Azaña, desde luego es un mérito muy importante. En el caso de Manuel Artime, es doctor en Filosofía por la UNED de Pontevedra, donde es actualmente profesor. Su trabajo de investigación se ha centrado en la cuestión de la filosofía de la historia, la filosofía política de la historia, en particular al debate intelectual acerca de la construcción de un relato nacional en España. Tiene un libro que yo considero que es un libro muy importante, España en busca de un relato, que se publicó hace unos años, en 2016, si no me equivoco, en la editorial Dickinson. Y también tiene la coordinación de un libro colectivo llamado Repensar lo común. Y bueno, pues la verdad es que en general ha trabajado mucho con Antonio García Sánchez Mases, que es su maestro, se puede decir. Y bueno, la verdad es que yo les he visto alguna vez dialogar y bueno, es un espectáculo intelectual y humano pues de primera, ¿no? Y nada, pues les agradezco muchísimo su presencia aquí hoy y yo muy brevemente voy a dar, como digo, unas notas para empezar y para darles luego la palabra a ellos, que son los auténticos protagonistas y sobre todo los expertos sobre estas cuestiones, ¿no? Como he dicho, me parecía interesante, porque además fue un poco el encargo que también me dio Marifé, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar por encargo, y en este caso ella me dijo, oye, ¿por qué no piensas a partir de Azaña esta relación entre cultura, universidad y Europa, dado que además ahora el Círculo de Bellas Artes justamente se encuentra inmerso en justamente la tarea de volver a acercar el mundo de la universidad y el mundo de la cultura, haciendo honor a esa misión y a ese logo, esa etiqueta que tenemos de Casa Europa, el Círculo de Bellas Artes, y por lo tanto buscando una proyección internacional. Y desde luego, Azaña en ese sentido es paradigmático, ¿no? Porque son numerosísimas las obras, las citas, donde se ve claramente que solo mediante la fuerza de la universidad y en general de una institución educativa que esté abierta, ¿no?, a corrientes, a pensamiento que proceda de Europa, se puede construir una base sólida de la que broten la justicia y la libertad. En ese sentido, y lo hago como un protréptico, como una invitación justamente a ir a visitar la exposición en la Biblioteca Nacional, he extraído simplemente 3 muy breves citas que se pueden leer en la exposición, que apuntalan esta idea de la intersección o del contacto entre estas 3 ideas, ¿no? Acerca del vínculo entre cultura y universidad. En esa exposición encontramos un pasaje del Problema Español, que como sabéis es una conferencia pronunciada en 1911 en la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares. Esta frase, muy significativa de Manuel Azaña, dice: «Los hombres de mi generación no queremos ni podemos perder la esperanza en el porvenir. De ahí nuestro propósito, persuadir a nuestros conciudadanos de que hay una patria que redimir y rehacer por la cultura, por la justicia y por la libertad. Por la cultura he dicho, y si lo meditáis bien, comprenderéis que lo he dicho todo. Esta tarea, que es la más larga, es la decisiva. Dadme la universidad, decía Renan, y lo demás os lo abandono todo». Sobre el vínculo entre cultura y Europa, hay en la exposición numerosísimas citas, pero en ese sentido es crucial, creo yo, entre otros escritos, los motivos de la germanofilia, ¿no? Esta conferencia pronunciada el 25 de mayo de 1917, ¿no?, en plena guerra mundial y por lo tanto pues con un posicionamiento geoestratégico muy claro en ese momento de Azaña por un bando frente a otro, dice Azaña: «Hay en España un núcleo de gentes cada vez más pequeño que viene oponiéndose por sistema a la introducción en nuestro suelo de toda novedad y que aborrece en punto a ideas cuanto trae el marchamo extranjero», ¿no? Azaña llama a la sociedad española a abrirse hacia Europa y a acoger esas ideas filosóficas y de todo tipo que están brotando ahí, ¿no? Y desde luego en el Problema Español, al que ya me he referido, también se encuentra
el intento de Azaña de vincular la universidad y Europa, ¿no? Claramente dice, en otra cita que se puede leer ahí, ¿podrá España incorporarse a la corriente general de la civilización europea? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué medios habrán de emplearse para que esa transformación se verifique? El único medio es una instrucción, una enseñanza bien orientada y firmemente dada desde la escuela hasta la universidad. Por lo tanto, para engancharse a eso que Azaña llama la civilización europea, el término civilización aquí evidentemente no es baladí, ¿no? En una disputa entre cultura y civilización, como sabemos que está en pleno auge en esta época, pues hay que pasar por la educación desde los primeros niveles hasta la universidad. Bueno, ya no voy a citar más citas de la biblioteca, de la exposición de la biblioteca, sino que a partir de ese momento es un trabajo de investigación autónomo, ¿no? Y simplemente voy a destacar algunos puntos que me parecen importantes de estos tres polos en la obra de Azaña, ¿no? Sabemos que Azaña, bueno, acude a la Universidad de Zaragoza, pero más allá de esta experiencia personal, en muchas de sus obras hay una atención, un interés y muchas veces una crítica que justamente nace de la preocupación de Azaña por el estado de la universidad en su momento, y en ese sentido el Templo de Minerva es claramente su obra de referencia, ¿no? Un artículo publicado en 1911 en La Correspondencia, y aquí se leen frases durísimas de Azaña contra el estado de la universidad de su tiempo. Por ejemplo, esta, ¿no? La universidad, dice en ese momento, no es un hogar científico, un centro de investigación, un probadero de la aptitud. Es una oficina montada para servir los intereses ya nombrados. Una estufa, me gusta esto de una estufa donde se mantienen vivas y se cultivan las más perniciosas supervivencias. El régimen de la universidad parece hecho para adormecer las grandes cualidades y favorecer el contagio moral, la propagación de todos los gérmenes nocivos que incuba el alma, ¿no? Esto como una pequeña muestra de ese interés de Azaña por reformar el estado de la universidad en su momento. Si vamos al segundo polo, el de las instituciones culturales, claro, aquí pues Azaña es paradigmático, ¿no? Es decir, una persona que con tan solo 33 años se hace secretario del Ateneo, luego depositario, llega presidente del Ateneo y que además en muchísimos lugares de su obra destaca la importancia de esa institución y su propia contribución a su supervivencia, pues es en ese sentido ejemplar. Y aquí hay una anécdota que no me resisto a contar por el lugar en el que estamos, ¿no? Es muy curioso, en 1932, concretamente en el 21 de marzo de 1932, en su diario, Azaña escribe que ha salvado al Ateneo, ¿no? Que ha conseguido salvar al Ateneo de su ruina, de su destrucción, de su muerte, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo lo ha conseguido? Pues salvándolo de su fusión con el Círculo de Bellas Artes, que había sido querida y deseada por Primo de Rivera, ¿no? Entonces, claro, no sé si nos habría ido mejor o peor al Ateneo y al Círculo si nos hubiéramos unido, pero desde luego él tiene clarísimo que eso habría acabado con el Ateneo. No olvidemos que en 1931 Lerroux había sido nombrado presidente del Círculo, ¿no? Entonces ahí seguramente pues hay también una explicación de esa, ¿cómo decirlo?, rencilla, ¿no? Pero desde luego, en Tres generaciones del Ateneo, ¿no?, que es la obra donde él declara pues, su amor y su compromiso por esta institución, su vinculación personal a la misma, y que además está pronunciada tan solo 5 meses antes de la proclamación de la República, señala proféticamente sobre el papel del Ateneo en ese futuro por llegar, pero que a mí me gusta pensar que se puede extender a muchas de las instituciones culturales de entonces y de ahora, pues dice lo siguiente, ¿no? Volviendo los ojos al mañana, es obvio que el Ateneo pondrá en las contiendas futuras su aportación genuina. En la gran renovación y trastorno necesitados por la sociedad española, la función del Ateneo es primordial, de las fuerzas activas, determinantes, que han provocado las destrucciones irreparables deseadas, está, en primer lugar, la inteligencia, el papel de los intelectuales y de las instituciones culturales, ¿no? ¿Qué decir del vínculo, en este caso me refiero al intelectual de Azaña con Europa, además de las citas que ya anteriormente he destacado, ¿no? Pues simplemente quiero glosar aquí un pasaje, de nuevo de los motivos de la germanofilia, donde Azaña se sitúa en la estela del padre Feijóo y de esa crítica ilustrada que el padre Feijóo había hecho a la galofobia, ¿no?, que era imperante entonces y que me atrevo a decir que desgraciadamente en muchos sectores
lo sigue siendo todavía hoy, ¿no? Y anima a, bueno, pues reconciliar a la sociedad española con Francia particularmente y también en parte contra Inglaterra, ¿no? Pero este pasaje es magnífico y me gustaría leerlo. Dice Azaña: «Aún no está España convalecida en todos sus miembros de su ojeriza contra la Francia. Aún hay en algunos reliquias bien sensibles de esta antigua dolencia. Quisieran estos que los Pirineos llegasen al cielo y que el mar que baña las costas de Francia estuviese sembrado de escollos, porque nada pudiese pasar de aquella nación a la nuestra. Permítase a los vulgares, toleres en los idiotas tan justo ceño, pero es insufrible en los profesores de las ciencias, que deben tener presentes los motivos que nos hermanan con las demás naciones, especialmente con las católicas». Y para cerrar esta parte de Azaña, ya casi encaminarme hacia la conclusión, lo que me gustaría rescatar en Azaña, y que creo que es muy importante para nuestros días, es la idea muy paradójica. Yo como filósofo que soy, ¿no?, y además filósofo hegeliano, me estimulan las contradicciones dialécticas presentes en determinados conceptos. Es la idea de un nacionalismo moral, no un nacionalismo de la tierra, de la sangre, de la raza, evidentemente, tampoco de la lengua, un nacionalismo moral y, por lo tanto, un nacionalismo de algún modo incluso cosmopolita o universal, ¿no? Un nacionalismo no excluyente, un nacionalismo de una patria inclusiva. Y bueno, el pasaje, de nuevo, de los motivos de la germanofilia es extraordinario y no me resisto a citarlo, aunque sea un poco largo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, creo que en diferentes aspectos de la España y de la Europa actual, volver a leer como un mantra este párrafo una y otra vez nos salvaría de muchísimos males, ¿no? Pero dice: «El patriotismo no es un código de preceptos, sino una disposición del ánimo. El patriotismo significa que la patria es sensible a nuestro corazón, y la patria no consiste solo en el suelo y el cielo que nos sostienen y cobijan, sino también y principalmente en un depósito de cosas morales, de ideas depuradas por el transcurso del tiempo que las acredita como fecundas para el mejoramiento de los hombres que participan en ellas, de virtudes heredadas, siempre prontas a nuevo ejercicio. Ese sentimiento patriótico, esa virtud cívica, es la que enciende en nosotros el deseo y nos presta la energía para sacrificarnos en pro de la patria, esto es, por el aumento y conservación de ese caudal de belleza, de bondad y libertad, en suma, de cultura, que es lo que es nuestro país. Como cada país, aporta en definitiva a la historia como testimonio de su paso por el mundo y como ejecutoria de su nobleza». Para terminar, si Azaña reivindicaba, ¿no?, en estas obras que he citado, que van desde los años 10 hasta los primeros años 30, una unión de estos tres polos, cultura, universidad y Europa, hay que decir que en lo que resta del siglo XX e incluso en los primeros años del siglo XXI, estos tres elementos han quedado bastante separados, ¿no? Yo creo que el sueño de Azaña no se ha cumplido y, desde luego, quizá solo se esté empezando a cumplir hoy, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué creo que ha existido una separación? Bueno, pensémoslo, ¿no? La cultura, las instituciones culturales, me refiero, no han asumido una perspectiva europea hasta hace muy poco, ¿no? Pensemos que por muy cosmopolitas, por muy europeas que sean las instituciones culturales, no han dejado de tener una cierta base nacional, no me atrevo a decir nacionalista. Y una prueba evidente de ello es que no fue hasta el pasado mes de octubre cuando se fundó la primera red europea de instituciones culturales, parece increíble, pero es así, la European Alliance of Academies, que reúne a 74 instituciones culturales europeas, de la talla de la Académie der Künste de Berlín, del Pompidou de París, de la Royal Academy de Londres, y así hasta otras 74, de la cual el Círculo de Bellas Artes es una de las dos instituciones participantes en España, junto con la Real Academia, y por tanto nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta red. Pero aquí no me quiero tanto focalizar en los beneficios increíbles, por supuesto, que dará esta red en términos de compartir recursos, itinerancias, proyectos comunes, la fuerza que nos dará en Bruselas, la fuerza que nos dará a la hora de luchar contra los abusos, contra la libertad de creación artística y la libertad de expresión, que es un tema ahora de primerísima actualidad en muchos países de Europa, fundamentalmente en los países del este, pero no solo, ¿no? Sino que quiero invitaros a pensar sobre el hecho de que esto antes no existía, que hasta el mes de octubre no había una red de instituciones culturales europeas que unieran sus esfuerzos para construir un proyecto común, ¿no? ¿Qué pasa entre la cultura y la universidad? Pues yo creo que si nos fijamos en España, salvo raras excepciones, han sido dos mundos
que han vivido muy alejados el uno del otro, ¿no? Por no poner otro tipo de ejemplos, a mí mismo me ha pasado, lo digo sin ambajes desde un punto de vista autobiográfico. Cuando se nombra un profesor de universidad, a un profesor de filosofía, director de una institución cultural como el Círculo de Bellas Artes, no pocas personas piensan, ¿un filósofo? ¿Un profesor de universidad dirigiendo el Círculo de Bellas Artes? ¿Pero qué pinta este aquí? Es decir, ha habido una gran separación entre las instituciones culturales y la investigación universitaria en artes y humanidades. Son dos mundos que no solo no se han mirado, sino que cuando lo han hecho, en muchas ocasiones lo han hecho con cierta desconfianza, con cierto recelo. Pensemos que desde el punto de vista institucional, muy raramente la cultura ha estado incorporada en un mismo ministerio que la universidad. Es verdad que ha habido ejemplos, no especialmente paradigmáticos ni positivos, no es que tampoco los quiera reivindicar, de un Ministerio de Educación y Ciencia que tenía dentro también a la universidad, perdón, de Educación y Cultura que tenía dentro también a la universidad, pero si nos fijamos en el momento actual, pues desde luego es llamativo, quiero decir que es llamativo, que en España haya 4 ministerios, el de Universidades, el de Educación, el de Cultura y el de Ciencia, que tienen las mismas competencias que, por ejemplo, en Europa son asumidas por una única comisaria, María Gabriel, la eslovena, que tiene en su cartera innovación, educación, investigación, cultura, deporte y juventud, ¿no? Esto creo que nos marca un camino, al menos hacia una colaboración entre estos apartados ministeriales, ¿no? Y con respecto a la universidad y Europa, bueno, pues es verdad que la universidad se ha europeizado desde el Plan Bolonia y ha habido conexiones en cuanto a los estudios, pero hasta hace muy poco, hasta hace 2 años, con este proyecto, creo yo, muy visionario de Emmanuel Macron, de crear las European Universities, las universidades europeas, no ha habido realmente proyectos de campus transnacionales que permitieran, como sí permiten o van a permitir dentro de poco estas universidades europeas, empezar los propios estudios en España, acabarlos en Francia, pasando, pues no sé, por Italia, por Grecia, o por... Es decir, creo que ahora se abren perspectivas para una unificación que hasta hace poco era difícil de imaginar, ¿no? Y por último, ya para terminar, creo realmente que la gran esperanza de una unificación entre mundo de la cultura y mundo de la universidad viene de Europa, no solo por esa cartera ministerial o esa cartera de la comisaria europea a la que me he referido antes, sino por el gran programa marco de investigación de la Unión Europea para 2021-2027, Horizonte Europa, que en un programa de investigación e innovación, por lo tanto, teóricamente destinado a universidades, a organismos públicos de investigación, ha reservado el espacio para todas las humanidades y ciencias sociales en un cajón, en un clúster, como lo llaman ellos, que se llaman cultura, creatividad y sociedades inclusivas. Que se diga a las universidades, vamos a financiar vuestra investigación, si es capaz de hablar el lenguaje de la cultura y de la creatividad, es una apuesta enorme, es una petición enorme que hace Europa a las instituciones universitarias, pero también a las instituciones culturales, de que se pongan a hablar, de que trabajen juntas y que al fin y al cabo realicen esa misión que creo que es propia de las instituciones culturales, ser de algún modo innovadoras en la transferencia del conocimiento producido en la universidad. Y por eso, termino con esta pequeña cuña, no sé si publicitaria, pero informativa, aquí en el Círculo de Bellas Artes estamos impulsando esta estrategia llamada I+D+C, no I+D+I, sino I+D+C, porque creemos justamente que la tercera I, la I de innovación, la I de transferencia del conocimiento, en las disciplinas artísticas y humanísticas se declina a través de una serie de palabras que empiezan por la letra C, cultura, creatividad, concepto, compromiso social, crítica, y por lo tanto debe pasar a través de las instituciones culturales en cooperación con las universidades, ¿no? Y en ese sentido agradezco a las universidades de Madrid, a la Universidad Rey Juan Carlos, pero a todas las universidades públicas de Madrid y a la Conferencia Nacional de Decanos de Artes y Humanidades que hayan apoyado fuertemente esta estrategia que creo que es vital para todos. Y bueno, y sin más me callo, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias y ahora le cedo la palabra a Manuel Artime. Muy bien. Gracias, Valerio. Yo estoy doblemente agradecido porque, como me dedico a esto, como has dicho, de los
de los usos políticos de la historia o de pensar cómo nos acercamos públicamente al pasado, pues es participar en un homenaje, en una conmemoración, pues me hace doblemente feliz, ¿no?, estar dentro, ¿no? Y además hacerlo sobre Azaña, que es alguien especialmente interesante para pensar las dos cosas. Una, cómo lo hemos recordado, cómo lo hemos pensado, cómo lo hemos recordado públicamente, ¿no?, y cómo pensó, cómo se relacionó él con su propio pasado, ¿no?, que dejó bastante escrito a ese respecto, ¿no? En esto de acercarse al pasado hay como dos estrategias, o digamos dos polos que son muy básicos, ¿no? Tú puedes mirar al pasado como que mira al espejo, o sea, mirar al pasado para reconocerse a uno mismo y decir, pues qué guapo estoy, o me gusta esto de mí, etcétera, ¿no? O sea, para reforzar lo que uno ya piensa, ¿no? O uno puede mirar al pasado como quien va a un diálogo, o sea, como quien va a ser interpelado, como quien le va a pedir que le cuenten cosas nuevas, ¿no? Estos son dos modos, ¿no? Y nosotros, quizá yo advierto en el modo de recordar a Azaña, y me estoy refiriendo en concreto no al modo académico, sino en el modo público, o sea, en los discursos que se le cita a menudo, en los artículos de prensa, ¿no? Ha habido más de lo primero que de lo segundo, yo creo, ¿no? O mucho más de lo primero que de lo segundo. Yo voy a distinguir dos momentos, quizá, invitando así, preguntándome si hay un tercero, dos momentos, dos recepciones públicas, ¿no?, de Azaña. Una primera en los años 80. Vamos a hablar de una recepción, si se quiere, transicionalista, aunque Azaña no está estrictamente en los discursos de los constitucionalistas. De hecho, Jiménez Caballero dice aquello de están repitiendo a Azaña pero sin saberlo, ¿no?, sin nombrarlo, ¿no? Porque no está allí presente, ¿no? Más bien está a posteriori, ¿no? Y en los años 80 va a haber este tipo de acercamiento a Azaña para reforzar, para legitimar lo que se ha hecho, ¿no? Entonces se le recuerda mucho, por ejemplo, por este discurso que tenemos grabado, ¿no?, y por esas palabras de paz, piedad y perdón, pues que recuerdan a la reconciliación, o se dice a menudo en los artículos de ese discurso, Azaña ya pensó en la separación de la Iglesia y el Estado, Azaña ya pensó en el Estado de las autonomías, pues se dicen cosas de este tipo, ¿no? Pero siempre, insisto, centrado básicamente en las lecturas de Azaña, en los textos de Azaña del 36 al 40, ¿no? Y se le describe, pues eso, como una víctima del radicalismo. Dice, bueno, sí, tuvo errores, ¿qué errores? Error de cálculo, quizá tuvo pues demasiada confianza en su propia palabra, ¿no? Se dice a menudo, ¿no?, el poder de la palabra, se dice, ¿no? Pero, en todo caso, en esta época más bien se le excusa, ¿no? Se le excusa y se le disculpa, ¿no? E incluso se dice aquello que se repite y discutido, por cierto, académicamente por Ángeles Ejido, que está aquí, de que fue empujado al republicanismo, ¿no?, como si fuera un giro empujado por las circunstancias. Se enfatiza mucho, no, él no quería, era el inmovilismo, ¿no?, del rey, etcétera, ¿no? Pero insiste, digo, mucho en estos aspectos. Hay un segundo momento de recepción de Azaña que es por parte del liberalismo conservador, en los años 90, ¿no?, cuando se produce la llamada eclosión liberal, ¿no?, en la que Azaña sirve de refuerzo de autoridad para una campaña del liberalismo conservador hacia el nacionalismo periférico, ¿no? Y entonces pues dice, bueno, nadie como él describió la doblez y la mezquindad de los catalanistas, nadie como él supo ver, también se recurre a estas lecturas de los años 36, 40, etc. Nadie como él, ¿no?, vio el peligro, ¿no? Pero aquí en este periodo, en esta época, se enfatiza mucho más el reproche, quizá por este cariz liberal conservador de quienes lo recuerdan, ¿no?, en entonces, ¿no? Y se habla de que, bueno, pues de que en alguna medida pues fue víctima de una sucesión de desengaños, de que pues de algún modo, bueno, pues esto abandonó el liberalismo de sus mayores y por tanto pues no fue prudente a este respecto, ¿no? Yo creo, ya 30 años después, o sea, ya en el 80 aniversario, que cabe una recepción pública en los discursos de Azaña alternativo. Yo creo, precisamente por esta, Valerio y yo somos bastante galdosianos, y si se recuperó Galdós, ¿por qué no Azaña, no?
Y además creo que podemos recuperarlo no solo para darnos la razón, sino para que nos cuente algo que pueda estar pendiente o que pueda criticarnos, ¿no? Y en concreto creo que estas palabras que se han escogido, esta cita que se ha escogido para esta charla, la de la democracia como un avivador de la cultura, no pueden estar mejor escogidas. Yo no creo que puedan tener palabras de mayor actualidad, ¿no? En un momento que vivimos en el que somos testigos de la crisis y de la fragilidad a la que puede estar expuesta la democracia, ¿no? Y creo que este texto, Apelación a la República, y en concreto todos los textos, o ese grupo de textos que encontramos recogidos, por cierto, en el tomo 2 de las obras completas, o sea, en los años 20, pues que contienen una importante reflexión a este respecto, ¿no? Y yo a esos es a los que me voy a referir, ¿no? Bueno, ¿cómo formula Azaña esta crisis de la democracia o este problema de la democracia? Lo formula en los términos de la época, lo formula en los términos del problema español. O sea, aquí, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha fracasado España? ¿Por qué se ha perdido el tren de Europa? ¿Por qué tenemos que volver a hablar 20 años después del 98, 20 y tantos años después del 98, ¿no? Porque se está hablando de esto, ¿no? Y es en esta época, insisto, en estos años 20, cuando establece de nuevo un debate, esto se puede ver, ¿no?, hacia las maneras que tienen otros autores de plantear el problema, ¿no? Recordemos en este momento que se acaba de dar este discurso de apelación a la República, es justo cuando se acaba de dar la dictadura, el golpe de Estado de Primo de Rivera, y Azaña tiene este temor, dice, bueno, cuidado porque esto puede durar. Puede durar porque ya hemos fracasado muchas veces, ¿no? Ya hemos caído, ¿no? Y establece este paralelismo entre el 1923 y 1823, o sea, la victoria del despotismo puede darse de manera repetida, ¿no? ¿Qué nos sucede? Y Azaña, insisto, rebate a los fatalistas, a quienes dicen, bueno, es que no hay posibilidad, no hay enmienda, no hay para España, no hay remedio para España, ¿no? Esto nos va a ir mal, ¿no? Rebate también a los reaccionarios, a quienes como Ganivet, ¿no?, u otros, ¿no?, dicen, bueno, es que se ha abandonado la verdadera tradición, ¿no?, española, ¿no? Rebate a Costa, ¿no? Rebate a Costa, y a quienes dicen que la solución es tecnócrata, ¿no? Esto es lo que nos va de nuevo a recuperar el tren de Europa, etcétera, ¿no? Y rebate también a Ortega, ¿sí? Rebate también a Ortega, ¿no? ¿Por qué? Porque Ortega dice, bueno, pues esto con un cambio de élites pues es suficiente, ¿no? Sabéis que Ortega dice aquello de que las masas, o sea, el pueblo, no tiene identidad, no tiene cultura propia, ¿no? Es básicamente la tesis de la rebelión de las masas, y Azaña va a decir exactamente lo contrario. Se ocupa en este tiempo de reconstruir, de pensar, de reflexionar cómo se construye esa identidad democrática, ¿no? Cómo se construye, ¿no? Y dice aquello que habrán oído alguna vez, de que el problema español es querer y no poder dejar de ser conservador, ¿no? A mí me parece una frase que se puede desglosar, porque ambas cosas son ciertas, es un quiero y no puedo, ¿no? Porque respecto a esta pregunta de los fatalistas de no se puede, ¿cómo no se puede? Dice, ¿aborrecemos los españoles nuestra libertad? Dice, no somos una excepción. Antes, al contrario, amamos nuestra libertad con pasión fiera e indomable, ¿no? O sea, queremos, ¿no? Queremos. Entonces, ¿qué falla? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? La nación, dice, es un depósito de energías latentes, pero es necesario que esas energías tengan un aprovechamiento cabal, dice en el discurso, ¿no? Bueno, pues todos los textos del siglo XX, de los años 20, incluso los 30, es una reflexión sobre qué significa este aprovechamiento cabal, ¿no? ¿Cómo se aprovechan esas energías? ¿Cómo se van a aprovechar ese deseo de ser libre, ese deseo de autogobernarse que tiene el pueblo, ¿no? Y hacen falta dos cosas. Una que es evidente y que todo el mundo señala, que son las instituciones, ¿no? Pero otra, que es lo que nos trae aquí a discutir, en la que Azaña insiste, que hace falta cultura, ¿no? Hace falta cultura
democrática, ¿no? El problema español es un problema de democracia, dice Azaña, pero un problema de cultura democrática, o sea, de identidad democrática, ¿no? ¿Por qué? Porque las instituciones, ya lo sabemos, dice, se pueden corromper, o sea, se pueden falsear. El caciquismo es esto, básicamente, es un falseamiento de las instituciones. A los déspotas les da igual que haya instituciones o que no las haya, ellos van a encontrar el modo de pervertirlas, ¿no? De falsearlas, ¿no? Y el caciquismo es una cultura que viene, eso lo dice, es importante, que viene de abajo arriba, o sea, crea clientes, ¿no? Pues tenemos que ver que tenemos que ir a los clientes, ¿no? Tenemos que buscar entonces cómo se cambia esta cuestión, ¿no? Y en la construcción de la identidad o de la cultura democrática tiene un ingrediente o un elemento que yo creo que es decisivo y el que yo me voy a centrar aquí en lo que resta, que es la cuestión de la memoria, ¿no? Recordemos que Apelación a la República es un texto que tiene tres componentes: un llamamiento, y de esto no hace falta más llamamientos, porque ya sabemos que hay esas energías, un llamamiento a la República, ¿no? Tiene un programa, al final, pero el grueso del texto, ¿qué es? El grueso del texto es una reflexión histórica. Por eso Azaña insiste o se detiene o le da tanta importancia, creo, a esta cuestión de la memoria. ¿Por qué? Porque el fallo, el problema, la fragilidad de la democracia española ha consistido o tiene su origen en, dice él, la discontinuidad, o sea, en el olvido. ¿De dónde procede esta fragilidad? O sea, se han hecho varios intentos en el año 12, en el año 20, en el año 37, en el 68, se han hecho varios intentos, dice el tanteos, que han quedado en tanteos valiosos, que han servido que han tenido provecho, que han servido para progresar, pero ¿por qué ninguno recuerda a los demás? Este es el problema para Azaña. El problema es un problema de discontinuidad. ¿Por qué? ¿Por qué se producen estos? ¿Por qué se produce que se deposita en caudillos, que se deposita en mesiánicos, ¿no? El protagonismo de las revoluciones democráticas? ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo no tiene memoria de sí mismo, precisamente, ¿no? Porque digamos, es víctima del adanismo, ¿sí? Y este es el gran problema, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de memoria, qué tipo de relación, dice Azaña, debemos tener con el pasado? Yo creo que aquí el texto decisivo es el del Jardín de los Frailes, ¿no? que todo el mundo conoce, ¿no? Porque él se detiene en explicar un buen rato también cómo era esa historia que se enseñaba por parte de los agustinos, ¿no? La historia dice, y esto me parece fundamental, dice, era proselitismo. O sea, una historia autocomplaciente. Una historia en la que nosotros nos dábamos, insisto, la razón. Y tiene una frase que me resisto a leer, a dejar de leer, que dice, no aprendíamos nosotros lo que otros hicieron, sino que parecía que ellos se adelantaron a cumplir lo escrito por nosotros, ¿no? O sea, fijaros, si cabe más presentismo en esto, ¿no? Si cabe más autocomplacencia, ¿no? en el tipo de historia que se enseñaba, ¿no? Poseíamos la verdad. ¿Cuál era nuestra misión? Extenderla por el mundo. Ese era el tipo de historia, ¿no? ¿Me vale a mí esta historia? ¿Me vale? Y dice, me vale si mi misión es convertirme, dice, en funcionario del Ministerio de Sagasta, ¿no? Si mi misión es, convertirme en clientela del gobierno, o sea, en un servidor, en un súbdito, ¿no? Pero ¿vale esto como educación de ciudadanos? Este tipo de memoria proselitista, esto no vale, ¿no? Y dice, más que militante, la democracia ha de ser docente. ¿Y qué quiere decir docente? Enseñar a discernir, o sea, a organizar nuestra experiencia y la de nuestros antepasados. La fuerza del liberalismo, y esto es importante en muchos textos de Azaña, ¿no? Su calado conceptual y teórico que no es nada despreciable, ¿no? La fuerza del liberalismo no está, como sucede en el relato imperial, ¿no? No está ni en su extensión ni en su integridad.
no está ahí. Por eso no cabe reforzarlo con proselitismo. La fuerza del liberalismo está en la discutibilidad o disputabilidad de sus valores. La fuerza del liberalismo está en el diálogo, en que pueden adoptar significados diferentes, significados controvertibles, ¿no? En el mejoramiento, dice él, de los hombres, ¿no? de las cosas humanas, ¿no? Y ahí es donde pone el foco Azaña de cuál ha sido el gran problema español, precisamente poner trabas, interrumpir ese proceso de diálogo, ese proceso de discutibilidad, ¿no? Sí, queríamos ser libres, pero liberales poco, ¿sí? Teníamos voluntad de ser libres, pero hemos sido poco liberales, ¿no? ¿Por qué hemos sido pocos liberales? ¿Cuáles han sido estas trabas? Y él señala dos, ¿no? Una ya me he referido, ¿no? Y la otra pues la referimos habitualmente. O sea, ¿qué clase de dogmas, qué clase de prejuicios? ¿Cuáles son las fuentes de los dogmas y los prejuicios? Pues son tanto el prejuicio religioso como el prejuicio nacional, o sea, el prejuicio imperialista, ¿no? El relato imperialista. Dice, nada se enseña, dice en el problema, ¿no? Dice, nada se enseña que pueda ir contra nada se nos enseña que pueda ir contra el prejuicio religioso o contra ciertas instituciones, ¿no? ¿Cuál es, insisto, esta relación que Azaña promueve que tengamos con el pasado? ¿Qué tipo de acercamiento promueve que tengamos con el pasado? Se repite habitualmente esta frase de la razón, como habrán oído, ¿no? La razón como corrección de la tradición, ¿no? Razón como corrección, ¿qué quiere decir? Es como corregir la tradición, ¿no? Yo me detendría en una frase del Jardín de los Frailes, que dice, respecto a la identidad personal, dice, el comercio humano, o sea, el diálogo, el intercambio, el jardín propiamente, que es el comercio, es donde él puede intercambiar, donde puede relacionarse, salir, ¿no? del edificio, ¿no? El jardín, donde puede hablar. Digo, el comercio humano había empezado a enseñarme quién era yo y a podar sus brotes espontáneos, de sus brotes espontáneos mis impulsos. ¿Cómo se construye para Azaña entonces la identidad personal? La identidad personal se construye a través de una poda de prejuicios. Y la identidad colectiva, la memoria democrática, para Azaña se construye de manera similar, es decir, con una poda en este caso, de prejuicios de otra naturaleza, ¿no? De prejuicios históricos, ¿no? De falsos ídolos, dice Azaña, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué esto, y termino, es valioso o tiene sutileza, yo creo, intelectual, ¿no? Porque si lo que se trata es de construir ciudadanos comprometidos, ¿no? de fomentar ciudadanos comprometidos con las instituciones democráticas y con la defensa de la democracia, ¿no? Ha de ponerse las trabas, menos trabas posibles a ese diálogo, ¿no? Ha de permitirse que se puedan reconocer en ellos como hombres libres, ¿no? Que puedan discutirlos, que puedan disputarlos, ¿no? Dice, nadie combate lo que no necesita. Lo que importa es crear esa necesidad, ¿no? La necesidad se crea precisamente de generar el contexto, de generar las condiciones formativas también de discutibilidad de esos prejuicios, insisto, de diferente clase, ¿no? Y acabo. Dice, la República es la expresión espontánea del pueblo español cuando se ha pensado como pueblo libre. Nada más, gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Manuel. Y ahora es el turno de Beatriz. Muchas gracias, Valerio. Y muchas gracias a todos los que habéis hecho posible que estemos hoy aquí, en el resto de los cafés. Muchas gracias, Marifé Santiago, por contar conmigo, y José Antonio Gómez Municio en particular. Bueno, pues estos días yo estoy aprendiendo mucho de Azaña y viendo pues muchos ecos, ¿no? que tienen en cosas pues, que hacemos, ¿no? en nuestra cotidianidad.
Y a mí me pareció interesante cuando me propusiste, Marifé, tan generosamente estar aquí, y me hablabas del rol, ¿no?, de las artes y las humanidades en la universidad. Ahora estábamos aquí, estaba viendo curiosamente esta libretita que tenía abandonada que pone precisamente las humanidades importan, que había cogido en una conferencia, porque efectivamente, ¿no?, están bien olvidadas. Y bueno, viendo un poco la frase de cabecera de este discurso, que también podríamos decirlo al contrario, ¿no? Porque la democracia es un avivador de la cultura, pero también al revés, ¿no? Sin cultura no hay una democracia real. Me pareció muy oportuno ofrecer un enfoque desde los derechos humanos. Y ahora leyendo a Azaña veo que se adelantó mucho, ¿no?, al tiempo en el que estamos ahora, en que tenemos tantos tratados internacionales de derechos humanos, ¿no?, en el que hay unos parámetros muy claros que sirven para interpretar los derechos que están en nuestra Constitución, por ejemplo, y en otros estados, ¿no? Porque ahora ya tenemos muy claro que todos los derechos humanos son indivisibles y están en interrelación. No hay un derecho humano más importante que otro, porque todos son pretensiones de la dignidad humana, ¿no?, que no se puede separar, y así lo decía Azaña, ¿no? ¿Para qué sirve el sufragio si no tengo trabajo, ¿no? O cómo se puede votar, ¿no?, si no tenemos educación. Y bueno, entonces me gustaría empezar mi intervención haciendo referencia al derecho a la educación o a los derechos educativos, ¿no?, que entiendo también están en el corazón de estos discursos, y que también el derecho a la educación y su regulación en la Constitución republicana y también en la Constitución vigente, ¿no?, estuvieron ahí en el corazón de los mayores problemas, ¿no?, en la negociación de ese consenso constitucional, también, por supuesto, en relación con los privilegios de la Iglesia, ¿no? Y me gustaría comentar una idea que, reflexionando estos días sobre la figura de Azaña, sobre su empeño y su insistencia en esa separación Iglesia-Estado, ¿no?, que queda patente en la Constitución republicana y que al profesor Peces Barba le ha hecho, digamos, acuñar esta idea de que esa Constitución era más laicista que laica, ¿no?, pero que tiene su razón de ser, probablemente. Y por ello, antes de hablar de los derechos educativos, aunque, Valerio, sé que no vamos muy bien de tiempo porque vamos a escuchar vamos a ver la performance, pero me gustaría mucho... Faltaría más, ¿eh? Sí, no, tómate tu tiempo. No, porque sé que tenemos un evento muy bonito, pero había leído recientemente este libro, que para mí es una joya preciosa, de Josefina Aldecoa, Historia de una maestra, donde en realidad ella cuenta la vida de su madre. Y bueno, qué deciros, a mí me daban ganas de llorar, ¿no? Y me pareció excelente en varios de los personajes que reflejan todos estos matices que hubo en aquel momento para regular el derecho a la educación. Y digo regular porque una de las críticas que se le hace a esa Constitución es que quizás se fue demasiado a detalles concretos, que probablemente sería positivo que el legislativo después los tratase, ¿no? Y por eso hay problemas. El artículo 27 de nuestra Constitución, que es larguísimo y es bastante, algunos dicen que incluso contradictorio, ¿no?, y demasiado prolijo. Y bueno, como desde hace un tiempo también me sirvo de la literatura para explicar algunas ideas jurídicas que pueden quedar lejos, me gustó mucho este relato que nos ofrece Josefina Aldecoa de su madre y de su padre, que fueron maestros de escuela, el padre más combativo, ella un poco más moderada, ¿no? Entonces Ezequiel le dice, nunca he visto el mar, me dijo en una ocasión Ezequiel, ya ves, hasta la mili la hice en Castilla. Revelaciones de este tipo me hacían reflexionar sobre nuestras diferencias. Aunque los dos veníamos de familias modestas,
Había un grado de inferioridad, un matiz de precariedad en todo lo que tocaba a la suya. Más pobres, más desamparados, más desvalidos que nosotros, pensaba yo. Una ternura protectora me embargaba cada vez que descubría el esfuerzo que había significado para Ezequiel llegar hasta aquel pueblo, hasta aquella escuela con su cama y su maleta por toda posesión y su título de maestro por todo futuro. Ezequiel, que dedicaba una buena parte de su sueldo a comprar libros, que disfrutaba compartiendo con los niños lo que aprendían ellos, no había visto nunca el mar. Esto se va a arreglar, me dijo esperanzado a los pocos días de proclamarse la República. Esto va a cambiar. Sostenía en la mano el periódico y leía: los maestros se adhieren entusiásticamente a la nueva República. Una de las reformas más urgentes que va a emprender la República es la reforma de la enseñanza. Yo sostenía a la niña en brazos. Se acababa de quedar dormida y también a mí se me cerraban los ojos, falta de sueño como andaba desde su nacimiento. «Ha venido el cura a ver cuándo queremos bautizar a la niña», dije de pronto. «La niña no se va a bautizar nunca», dijo. «Yo se lo diré al cura si vuelve a preguntarnos». Yo estaba convencida de que esa era la respuesta que Ezequiel iba a darme y también la que yo deseaba que me diera. Pero una sombra de preocupación me envolvió. Era fácil adivinar que aquel sería el comienzo de una sorda guerra entre el cura y las gentes que le apoyaban, y nosotros, con los pocos vecinos que habían gritando aquel día de abril: «¡Viva la República!». Creo que este diálogo y muchos otros que están en el libro, ¿no?, muestran, bueno, el contexto que desde el punto de vista jurídico nos hacen entender una cuestión que en España ha sido muy diferente del resto de Europa, que tiene que ver con el derecho a la educación o los derechos educativos más en general, como un derecho prestacional o un derecho de los que llamamos de segunda generación y que por tanto requieren la acción del Estado, poner los recursos, ¿no?, y sobre todo recursos financieros también, para que esa educación fomente, ¿no?, la igualdad, y esa otra vertiente de los derechos humanos, que son derechos entendidos como derechos libertad, ¿no? Los derechos libertad, que empiezan tras la Revolución Francesa, piden al Estado que se abstenga, ¿no?, pues para opinar, para reunirse, se contrapondrían así a los derechos de segunda generación, ¿no?, que pretenden hacer esa libertad más real. En este sentido, la libertad de enseñanza, y hablamos, ¿no?, de los padres elegir elegir el centro donde educan sus hijos conforme a sus convicciones, ¿no?, estaría dentro de esta primera línea de derechos, ¿no? Y estaría, por ejemplo, y llevándolo también al terreno actual, bueno, en el derecho de los padres a una educación católica, ¿no?, esa libertad de enseñanza frente a ese derecho prestacional, ¿no?, de que el Estado debe garantizar una educación básica, laica, igual para todos. Pues bien, si hay esta dialéctica en ese artículo 27, ¿no?, y en general en toda Europa hay esta dialéctica, el problema en España, y yo creo que queda muy claro de estas lecturas y queda muy claro en los debates constitucionales, es que precisamente en España y durante todo el siglo XIX la libertad de enseñanza, ¿no?, que es ese derecho que le pide al Estado ser gendarme, ¿no?, de las garantes de las libertades, es precisamente invocado realmente para censurar, ¿no?, y para lo que nos comentaban los compañeros, ¿no?, para mantener los prejuicios, para no fomentar la crítica. Entonces, esta es una paradoja que se da en España y que probablemente tenga como consecuencia la situación actual tan enmarañada, ¿no?, de estos derechos, donde además ha habido tantos cambios legislativos por esta especie de conflicto, ¿no?, entre
una libertad y un derecho prestacional, pero, en mi opinión, mal entendido por, precisamente, ¿no?, la situación de la que venimos, ¿no? Y creo que esto es muy importante también tenerlo en cuenta para entender también las situaciones actuales, ¿no?, y la disparidad a la que los alumnos, ¿no?, españoles viven, ¿no?, en su cotidianidad. Entonces, este derecho a la educación, en el que también encontramos el derecho y la autonomía universitaria, se han ido también interpretando desde el derecho internacional de los derechos humanos, que entiendo que a Azaña le gustaría mucho, ¿no?, por el espíritu que Valeria comentaba, universalista, ¿no?, de unos derechos humanos para toda la humanidad. Y me parece importante destacar cómo hay unos parámetros interpretativos que además obligan a España, nuestra Constitución actual, en su artículo 10.2, que señala que los derechos humanos tienen que ser interpretados conforme a los pactos internacionales, tanto de derechos civiles y políticos como de derechos económicos, sociales y culturales, donde se nos explica, y aquí iría una segunda idea sobre la que me gustaría reflexionar, ¿para qué sirve la educación, ¿no? La educación, en la línea de lo que me comentabais, una cuestión fundamental es la libertad y el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Creo que es una coincidencia muy bonita señalar que hay dos derechos que se refieren a lo que es la persona de forma clara en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es este derecho a la educación que nos habla del desarrollo de la personalidad y el derecho precisamente a participar en la vida cultural. El derecho a participar en la vida cultural es el único derecho del pacto que contiene la palabra vida. Esto me parece muy interesante porque sitúa al ser humano en el centro de las medidas de los estados. La cultura, curiosamente, en los discursos de Azaña, cuando él habla de cultura, está hablando de educación, ¿no? A lo largo del tiempo, es cierto que el derecho a la educación ha tomado una autonomía, pero me gusta respecto al derecho a educación, pero creo que también es muy interesante aquí hacer también un aplauso, ¿no?, a la Segunda República en relación con lo importante que fue el artículo que se refería, me parece que era el 48, a la vida cultural, que fue además un texto, como nos dice el profesor Prieto de Pedro, que fue fuente de inspiración para otras constituciones. Y que además tenemos una ley de Ricardo de Urueta, que hubo hace unos años una exposición magnífica en la Residencia de Estudiantes, explicándonos la figura, ¿no?, de esta persona que fue el primer director general de Bellas Artes, ¿no?, en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y adelanta algunos conceptos que incluso están presentes ahora en los tratados internacionales, como el acceso al patrimonio, ¿no?, la idea de que el patrimonio histórico pues es para ejercer el derecho a participar en la vida cultural. Bueno, me gustaría poner en relación estas dos ideas, ¿no?, la vida cultural y la educación como dos derechos que tocan al corazón de la dignidad humana y que ambos no requieren solo obligaciones de los estados de abstenerse, ¿no?, pues de que se pueda elegir el centro quien quiere, a quien tiene recursos, ¿no?, sino que requieren, ¿no?, como nos dice nuestra Constitución en esa frase tan bonita, remover los obstáculos para que se pueda participar, ¿no?, en condiciones de igualdad en la vida económica, social y cultural. Y es cierto que el derecho a participar en la vida cultural actualmente en nuestra Constitución está ahí en una parte que se llama los principios rectores, como si no fuese un derecho. No tiene los mecanismos judiciales de protección que tienen los demás derechos, como la libertad de prensa, la libertad de expresión. Una persona, ¿no?, si considera que se le ha vulnerado su derecho a participar en la vida cultural, hoy en día no puede reclamarlo ante un tribunal ni llegar al Constitucional,
Pero, curiosamente, como España sí que ratificó un mecanismo internacional que permite estas quejas cuasi jurisprudenciales, esto sí es posible, en la misma línea que el derecho a la vivienda, ¿no? Cosa que ya está pasando. No sé si probablemente se abre alguna vía para aprobar una ley general de cultura, ¿no?, que integre los distintos sectores culturales, ¿no?, porque tenemos la ley del libro, del patrimonio, etcétera, pero creo que falta, ¿no?, una intersección entre todos estos aspectos más sectoriales, ¿no? Pero en nuestra Constitución ese derecho está ahí sin garantías y sin una ley que la desarrolle. El derecho a la educación sí que está en la parte que permite estos recursos judiciales, como seguramente conocéis y os sonarán tantas sentencias, ¿no?, sobre todo relativas al tema de la lengua en la educación y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero me gustaría destacar, y para pasar a la siguiente idea y ya ir cerrando quizá, me gustaría destacar la razón, ¿no?, de para qué realmente sirve la educación, ¿no? Y Azaña nos hablaba de la libertad, nos hablaba de forma muy clara de la democracia y vinculaba, ¿no?, la democracia, el Estado y la República, en la línea de lo que decías, Valerio, ¿no?, que el nacionalismo no era algo fundado como una historia esencialista, ¿no?, sino que yo me pregunto, Azaña, ahora cuál sería su posición respecto a las diversidades que tenemos, ¿no? Que voy en un minuto a eso, creo que podría ser interesante. Y entonces la educación para la democracia, la educación para el desarrollo de la personalidad y la educación muy importante para fomentar la convivencia. Creo que esto es un aspecto muy importante, igual que muchos otros derechos humanos, ¿no? Para fomentar la convivencia. Hay varias sentencias del Constitucional y ahora que está el tema de la libertad de expresión tan en boga, ¿no? Y me gustaría señalar esto, ¿no?, el reivindicar un poco también la convivencia como un bien jurídico protegido de la libertad de expresión, ver qué lectura podríamos hacer de varios derechos humanos si tenemos en cuenta la convivencia. Porque, claro, volviendo a las leyes de educación, ¿qué ley podría ser, ¿no?, una educación de consenso? Creo que habría que tener muy clara la idea de una educación para la convivencia. Esta frase de uno de los discursos de Azaña, ¿no?, que nos cuenta más tarde, también en Valencia me levanté para decir que no es aceptable una política cuyo propósito sea el exterminio del adversario, exterminio ilícito y además imposible, y que si el odio y el miedo han tomado tanta parte en la incubación de este desastre, habría que disipar el miedo y habría que sobresanar el odio, porque por mucho que se maten los españoles unos contra otros, todavía quedarían bastantes que tendrían la necesidad de resignarse, si este es el vocablo, a seguir viviendo juntos, si ha de continuar viviendo la nación. Entonces, me pregunto, el miedo y el odio, ¿dónde están hoy, ¿no? ¿Hacia dónde apuntan el miedo y el odio? Y es en ese sentido, y también teniendo como bien jurídico protegido, ¿no?, por el que creo que muchos derechos humanos deberían guiarse la convivencia, que organizamos un proyecto en la universidad a raíz de una fundación precisamente europea, la European Cultural Foundation. Esta es una fundación que me pareció muy interesante porque lo que hace es seleccionar proyectos pequeñitos para financiar una primera idea, ¿no? Entonces, más que el resultado, que muchas veces en cultura es muy difícil, ¿no?, prever el resultado de un proyecto, se centra en los procesos. Y entonces ahí, con una asociación, con Arte Internacional de Girona, que trabajan con artes en escuelas un poco conflictivas, y se ve que a través de las enseñanzas de la música, del baile, mejoran los alumnos no solo en las asignaturas respectivas, sino en matemáticas, en historia, etcétera. Pues bueno, pensamos en cómo llevar a través de las artes los derechos culturales, esta idea de participar en la vida cultural y de la educación para la convivencia, en el contexto concreto, en Madrid, de las migraciones y contribuyendo a
combatir la xenofobia, y en Túnez, que era donde estaba la otra pata del proyecto, precisamente en la ciudad donde se generaron, el pueblo donde se generaron las revoluciones, las primaveras árabes, ¿no? Allí precisamente construir un centro cultural para que los adolescentes pues, no se vayan con los terroristas, ¿no? La cultura como combate de un lado al terrorismo y de otro a la xenofobia, en este caso aquí, y también intentando un poco recuperar ese espíritu de la asignatura de educación para la ciudadanía, ¿no? Que a mí me parece que tenía esa idea, ¿no? De ciudadanía, creo que es importante, ¿no? Matizarla. Entonces hicimos también una serie de cursos con profesores de primaria, secundaria, que pues no tenían estas nociones, ¿no? De los derechos culturales, del derecho a la educación, y fue una experiencia muy bonita. A mí como jurista en particular, que también, ¿no? También lo decía Zaña, que estudió también Derecho, que lo aburridas que le resultaban las clases, ¿no? Yo en algún momento pensé, ¿por qué los juristas no estamos, por ejemplo, en los centros educativos, ¿no? Gemma Carbó, mi colega, que hacía estas cuestiones en los colegios, bueno, ella es educadora y aprendemos muchísimo de la interdisciplinariedad, y veo que hablan en los colegios, ¿no? De artistas sobre derechos, tal, pero ¿dónde estamos los juristas, ¿no? Creo que también podemos ahí hacer algo, y a veces creemos, ¿no? Que los juristas estamos o están haciendo leyes o en los juzgados, ¿no? Pero el derecho yo creo que es mucho más, ¿no? Y que las personas, bueno, todo el mundo, ¿no? Puede y debe, yo creo, conocer sus derechos. Y me decía una profesora de secundaria, ay, Beatriz, qué bien, es la primera vez que oigo una clase de derecho sin que me nombren ningún artículo, ¿no? Y vino al día siguiente súper contenta con textos de los derechos culturales y tal, que había encontrado. Pero lo más bonito, y voy terminando, es que surgió de una forma muy espontánea, porque teníamos este proyecto con esta fundación, y yo me dije, bueno, pues en Madrid voy a involucrar a la universidad, ¿no? Quería señalar, y un poco en la línea de lo que decía Valerio al principio, que claro, las universidades hoy en día, y no solo en España, están tan obsesionadas con los rankings, con un ambiente muy competitivo, que realmente es muy difícil, ¿no? Hacer algo, o es muy difícil, más que ser difícil, que era lo que quería comentar, es que a veces no se nos pasa por la cabeza, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, vamos a ver, aquí en la universidad me dijo un colega, un jurista, oye, pues hay una chica que coordina el grado en Bellas Artes, Raquel, que probablemente te pueda buscar algunos alumnos, porque queríamos hacer una carta de derechos culturales para los niños, y que los niños y las niñas, lo hicimos en 3 colegios, en España y fuera, bueno, expresasen a través de la literatura, también a través del teatro, cómo viven esos derechos y las vulneraciones de esos derechos. Entonces, esta profesora me contactó con 2 alumnos, artistas, que hicieron además todo con una metodología muy interesante desde la diversidad, pintaron ahí unos monstruitos con los que vamos a seguir trabajando. Otro alumno que es poeta también participó y escribió aquí unas poesías también con todo el tema de la diversidad, y finalmente lo presentamos en el Ateneo, porque quería esta idea, ¿no? De trasladar un poco los conocimientos de la universidad a la sociedad, que haya un vínculo. Nos acompañó allí Mayor de Zaragoza, que creemos que le gustó bastante, y hemos creado una red de forma espontánea, ¿no? Yo misma me sorprendí, porque le dejé a los alumnos el tema por el aula virtual, si alguien quería contribuir, y viene Abraham un día después de clase y me dice, Beatriz, que yo sí que estoy interesado, ¿no? Entonces, a veces no se nos llega a pasar por la cabeza, porque las dinámicas son otras, ¿no? Pero sí es posible, y creo que podría promocionarse mucho más. Es cierto que parece que hay avances, pero veo también como cosas a mejorar, incluso también en la Unión Europea, una visión de las ciencias sociales y de las humanidades muy cuantitativa, donde se aplican metodologías muy de las ciencias naturales, que en mi opinión, no permiten un proceso sosegado, ¿no? de buscar entender al otro, ¿no? Sin estar obsesionándose por los resultados. Y terminaría con esta cita de Jean Lacroix,
que precisamente, ¿no? Creo que esto debería ser lo que promoviésemos desde las universidades, desde el derecho a la cultura, del derecho a la educación, que nos dice que el diálogo no consiste tanto en exponerse a los ataques ajenos, lo que no supone casi nada, cuanto en arriesgarse a las transformaciones del propio pensamiento y quizá nos dice a la pérdida de sí mismo, ¿no? Y me gustaría terminar con esta frase, que creo que es muy necesaria en el contexto actual y que creo, ¿no?, que desde la universidad deberíamos contribuir a esto. Muchas gracias, Valerio. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz. Gracias también a Manuel. La verdad es que, por lo apasionante del tema, no sé si ha quedado mucho tiempo para el debate. Ahora la actuación, la verdad es que no es larga, porque me han dicho que son unos 10 minutos, pero aún así yo creo que hay que ser respetuosos con el tiempo y con la gente, con lo cual, a menos que haya una pregunta impelente de estas transformadoras, revolucionarias y muy concisa, que no sé si la hay. La verdad es que impresiona un poco lo que acabo de decir, pero bueno, pues como veo que no la hay, entonces lo que vamos a hacer nosotros tres es sentarnos ahí, si os parece bien, y damos paso a la segunda parte con un aplauso sobre todo a Manuel y a Beatriz. Ana. Julia. Aquí. Que ya. Creo que nos toca. Nos toca. Sí, es que no ha habido turno de preguntas. Sí, me da un poco de pena. Ya, a mí también, porque estaba esperando a ver qué preguntaban, ¿sabes? Sí, además que lo del aplauso pensaba que iba a ser por lo del turno de preguntas. Claro, para animar a ver si había preguntas, ¿no? Sí. Como un aplauso anticipado. Claro, porque las preguntas siempre se tienen que aplaudir. Normalmente no se aplauden, pero... Pero eso es un error, las deberían Sí, aplaudir siempre, sí. porque con lo difícil que es hacer preguntas... Bueno, no solo planteártelas, sino levantar la mano, porque yo creo que hay mucha gente que se ha quedado con preguntas seguro, vamos. Claro, yo me pasa mucho que quiero preguntar algo, pero digo, bueno, voy a ver si alguien más lo pregunta y Sí. ahí ya... Es que hay que ser rápida con estas cosas. Y O un la poco levantas en atrevida, cuanto como... Sí. Sí. Pues Sí. no sé, me da como pena. Yo creo que igual lo deberíamos alargar, como hacer un turno de preguntas. Como unos minutillos por lo menos, antes Sí. de... Sí, pues y luego es que ya yo- lo que sea, pero... Vale, pues me parece bien. Vale. Pues- Pero lo deberíamos hacer ahí, ¿no? Porque Sí, la sí, gente está como vamos. incómoda girándose. Vale, y sí. eso. Vale. Aquí, con los cuellos. Pero no, ahí no, porque yo creo que si vamos a hacer preguntas, ¿no? Claro, ahí es como para dar respuestas Respuestas, más bien, sí. pero... Vale, Sí. nos quedamos aquí entonces. Además que estas mesas, a ver, yo es que las preguntas que tenía en realidad igual son más de la forma que del contenido de lo que han dicho. De la forma de la mesa, dices. También, sí. O sea, claro, porque sí. era una mesa redonda. O sea, Sí, yo yo había es que- leído como sí. mesa redonda. Sí, y es que yo siempre tengo esa duda, porque siempre dicen mesa redonda y luego ponen una mesa rectangular cuando encima han puesto 3 rectangulares. Claro. Para hacerla todavía Pero más igual así. es por lo del ciclo. ¿Sabes? Porque es un ciclo de mesas redondas. Entonces tú lo ves desde aquí y la ves como recta. Pero si vieras como lo que forman todo el del ciclo... ciclo hazaña, ¿no? Sí. Como cenital en Madrid, ¿no? Como... Sí, ves el plano y entonces Vale, juntando vale. todas las mesas es una mesa redonda. Es que lo tienen pensado todo. Es que esta gente es bastante inteligente. Sí, Yo creo que debe ser por eso. pues sí. Pero a mí hay otra cosa del ciclo que me ha dejado como pensando. A ver. Lo del café. Ah, ya. Es que yo pensaba que iba a haber café. Porque esta hazaña ha estado todo el rato. Sí, Azaña ha estado muy presente Sí. y yo creo que eso ha estado muy bien. Incluso Valle Inclán. Valle Inclán también, porque como era estamos amigo en de... su sala, Claro, sí. y estamos aquí. Sí. Sí, eso sí. Sí, yo te entiendo. porque Pero el es que yo- café, yo es que normalmente me tomo un café como a esta hora, pero he pensado, no me lo voy a tomar porque voy al café Azaña, pues habrá café. Tan fastidio, ya. Pero no me han ofrecido café. Yo pensé que me iban a ofrecer antes, cuando he llegado, y no me ha dicho nada nadie. Entonces me he sentado ahí como mirando para atrás a ver si, pero nada. Claro, por si era solo para el público, ¿no? A ver si sí, estando ahí. Pero, pero no sé, igual a ellos le han... Ah, a lo mejor ha sido... claro, porque como es que el a ellos público. sí que les han Ya. dado... ¿A vosotros, a ti, perdona, te han ofrecido café?
No. ¿Y a alguien le han ofrecido café? Pues nada, el título hay que cambiarlo. Igual es después, Después. claro. Aunque yo si es después ya prefiero descafeinado. Sí, yo... vale, pues yo uno solo, doble. Me espero una noche larga. Bueno, por educación, no sé si alguien más querría un café. No sé, ¿usted cómo lo toma? ¿Con leche? ¿Hay más con leche? 3. 3. ¿Y descafeinados? Sabía que iba a haber más. 5, 6. ¿Y solo? 7. 2 por ahí. Pues Los genial. puristas. Es que igual es que nos tenemos que sentar ahí. Que esa es la mesa del café, claro. Claro, tiene más Es sentido. que... pues qué no bien sé si está habla esto, para el ¿no? resto, ¿eh? Oye, qué agradable, Sí. ¿has visto? Ay, qué acogedor. Uy, me encanta. Un ambiente perfecto para las preguntas. Así está más caldeado, ¿no? Sí. Sí. Como más... Pero es que estamos como... No, así tampoco, ¿no? O sea, que vas a hablar conmigo. Muy bien. O sea, con todos. Pero... Pues ya estamos. Vale. Pues qué bien. Oye, si está mejor. Perfecto. Qué sonido. Qué bonito. Suena como interrogante. ¿Verdad? ¿Y si...? ¿Qué opinas de...? Perfecto. Me encanta. Qué majos. ¿Tienes Pues- más preguntas? Sí. ¿De qué? Es que eso que has dicho del título, yo estaba pensando en el otro título, En el de la mesa en redonda. el de este título. Ya. De Manuel Azaña. Dos puntos. La democracia Es fundamentalmente un avivador de la cultura. Porque no entiendo muy bien esto de lo de la democracia. Bueno, no entiendo muy bien esto de lo de la cultura. Ni tampoco lo de fundamentalmente ya es algo aparte, porque ya sabemos que Azaña y los adverbios... Bueno, es que le encantaban. Pero lo de avivador, sobre todo tengo dudas con avivador. Pero avivador, o sea, yo he entendido como que suena a avivar, como de avivar el fuego, ¿sabes? Como que la democracia aviva el fuego de la cultura. Como la piña aviva una chimenea. Sí, algo así como, sí, la piña de la democracia aviva el fuego de la cultura porque la cultura está ahí como que están las ideas y las opiniones. Los piñones. Claro, por eso tiene claro. Vale. Sí, entonces la democracia aviva la cultura porque la cultura sin democracia pues no se puede desenvolver y eso es evidente. Sí. Pero el orden aún así como que no me es que igual convence. ella tenía un poco de razón. Es que tenía bastante razón lo que ha dicho, ¿la has oído? Sí, la he oído. Claro, Y porque tú entonces me han dices... surgido muchas preguntas. Claro, fundamentalmente la democracia es un avivador de la cultura. Pero ¿por qué no es la cultura un avivador de la democracia? Yo creo que es así. Es que a mí así me funciona. Como yo entiendo la cultura, que se puede entender de muchas maneras, Yo pero creo que lo dejamos así, ¿no? para mí sí. La cultura es fundamentalmente un avivador de la democracia. Pues ya estaría. Uy, lo he notado muy proyectado además. Pero muy bien. Yo creo que Manuel Azaña estaría de acuerdo. Yo también. Que no estamos contradiciendo lo No, otro, no, que estamos conviven las dos contradiciendo. ideas. Estamos cuestionando, Claro. compartiendo, intercambiando. Que eso es lo que hace la cultura, Claro, ¿no? porque De alguna manera. Claro, porque están ahí las opiniones, Claro. todas las voces ahí intercambiándose y sobre todo haciéndose preguntas y cuestionando la democracia, que por eso le da vida de alguna manera, ¿no? Claro, porque avivar también podría ser de dar vida, Sí, yo ¿sabes? creo Que, que sí. que la democracia y la cultura se dan vida Yo mutuamente. creo que se refería a eso. Claro. Y entonces, Claro, es que Pero es- el pensamiento crítico, es necesario en la cultura. claro, el pensamiento crítico que sucede en la cultura aviva la democracia. Porque te pone en crisis. La pone Claro. en crisis. Y la crisis, o sea, está Es- bien, porque la cultura siempre está en crisis. Sí. Estamos acostumbrados. Sí, y la democracia un poco. Por eso Un está poco la también. cultura, para cuestionarla. Claro, Porque por- al final la democracia es como... Es la demo en realidad. ¿Es una demo? Es una demo. ¿De qué? ¿De un videojuego? Sí, como que está Claro. en pruebas todo el rato. Claro, siempre, sí. Y la democracia Sí. está ahí
como haciendo ajustes, que si no, que si sí, que si esto, que si no. A ver cómo mejoramos. A ver cómo mejoramos. Ir ajustándose al momento y... Claro. Claro. Sí, porque además hay una cosa ahí, porque la democracia sí que le da la libertad a la cultura para que la cultura pueda intercambiar y pueda ir a hacer sus cosas. Claro, porque eso es como la otra frase de Azaña, la de la libertad, Sí. que dice que la libertad no hace ni más ni menos felices a los hombres, sencillamente les hace hombres. Ya sé lo que me vas a decir. Igual hay una errata histórica por ahí. Claro. Vale, te la digo otra vez. Vale. La libertad no hace ni más ni menos felices a las personas, las hace sencillamente personas. Así sí. ¿Así que tal? Bien, yo creo Mejor. que Azaña también estaría de aprobaría. acuerdo. Sí. 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 Pero es que eso de felices es un poco raro, ¿no? Porque hoy en día que... Ya, la felicidad a cuento de qué, ¿no? O sea, como... Ya. Es que de alguna manera está diciendo como que la felicidad va por otro lado, como que está en segundo plano. Que primero vamos a centrarnos en ser democráticos y personas. Y luego ya libres y personas. Y Y luego luego ya, felices. pues felices cada uno lo que pueda. A lo mejor también era un poco de realización, ¿no? Porque tú puedes tener unas ideas y ser libre de pensarlas, pero luego expresarlas es otra historia, ¿no? Claro. A lo mejor ahí en la realización está la expresión y que tengas la libertad de hacerlo, ¿no? Sería como si te dan voz, pero no te dan voto. Exacto. Es como... Como un poco es como estafa. si- ¿Cómo? Como un poco estafa, como Sí, que te como la dicen, educación. di lo que quieras, nadie te va a estar escuchando, pero tú di lo que quieras. Sí, es como la entrada libre, pero que digas, puedes entrar libremente, pero que luego el aforo esté completo. Claro. Y te quedas fuera. Sí. Es que lo del aforo... Es que el aforo es un límite. Pero es que siempre han estado diciendo eso, ¿no? Hay un aforo... Bueno, las ideas no pueden entrar más en el aforo porque Claro, ya estamos no caben todos. más ideas, ya no caben más voces, pero siempre se han encontrado puertas en realidad. Claro, siempre te puedes apiñar un poco más. Sí, siempre hay más piñas y siempre hay más piñones, sí, sí. Claro. Porque, bueno, está también la puerta... La del streaming. La del streaming. Claro. Siempre puedes abrir otra puerta, ¿sabes? Parece que ya no cabe más y siempre dices, pues mira, y Pues si mira, abrimos de por aquí... repente, sí. Y de repente el streaming además hace como la entrada extremadamente abierta, como Sí. extremadamente libre. Exacto, sí. Entonces igual deberíamos, Cambiar nuestro título. Ya no funciona. Es que yo no sabía que iba a haber streaming. Yo tampoco. Ha sido Igual extraño. tendría que ser, Ya sé. a ver, ¿sí? Entrada libre hasta completar aforo o abrir más puertas. Sencillamente y fundamentalmente. Lo veo bien. Igual es un poco largo, pero bueno, Bueno, está bien. ¿sí? Hola. Perdón. ¿Estabas...? Estaba probando una cosa. Ah, Esto que dice Azaña, hazaña. de que si los españoles habláramos solamente de lo que sabemos, Ya sé. se produciría un gran silencio que nos permitiría pensar. Pensar, claro. Claro, Entonces, igual esta gente, claro, están Está en silencio pensando. porque están pensando. igual se están haciendo muchas preguntas, ¿no? Seguro, porque esto es un turno de preguntas. Sí. Aunque, ¿tú qué opinas? Porque igual hacerse preguntas es hablar, pero estás cuestionando y estás haciendo preguntas. No es lo mismo, ¿no?, que hablar de lo que no sabes. Claro, es que seguro que ahí Azaña habría matizado los españoles que no hablen de lo que no saben, pero que pregunten lo que quieran. Sí, en voz alta. En voz alta incluso. Sí, que se atrevan a... Sí, sin miedo. Sí, Seguro que habría dicho algo así, ¿no? sí. ¿Tú crees que están pensando en el café también, verdad? Ya. Igual podríamos como abrir un nuevo turno de preguntas Como de si quieren, Claro. cuando quieran, libremente, donde quieran. abierto, incluso tomando un café, Claro, porque ¿Por ahí? igual es lo que toca. Sí, porque aquí no hay. como que puedan expresar sus preguntas, ¿no? Sí. Porque la entrada es libre. Bueno, y la salida también. claro. O sea, de hecho la puerta estaba abierta todo el tiempo. Sí.
O sea que sí. Abrimos entonces Sí, su turno. Lo inauguramos, como ya que... Su turno íntimo de preguntas. Sí, que se vayan a hacerse preguntas. Pues queda inaugurado el siguiente turno de preguntas. De preguntas, sí. Gracias. Pero que no se las van a ir a hacer las preguntas. A lo mejor no lo han escuchado. Es que yo creo que no lo han entendido. No. Que las preguntas se las tienen que hacer en su casa. Sí, pero que tienen que decirlas en alto. O en el café. Y es que igual no se acuerdan, bueno, que cuando decimos cuando quieran hacerse las preguntas, Y donde nosotras quieran. no nos hacemos responsables del toque de queda. Ah, claro, no. O sea, allá ellos. Allá cada uno que se gestione Sí. el tiempo, sí. Si luego el policía les pregunta, pues que le aplaudan así como... O que le hagan alguna pregunta. Sí. Vale, lo inauguramos otra vez. A ver Venga. ahora. Venga. Queda inaugurado el turno de preguntas.